Estamos aquí en Paraguay y específicamente en Itacurupí de la Cordillera, en un lugar muy especial. Sí, el lugar se llama Centro Experimental de Recursos Medicinales y vamos a conversar un poquito con el dueño del lugar, con la persona que tuvo esta idea de empezar este lugar. Se llama la persona Urbano Palacio. Vamos a entrar en su cocina ahora. Sí, pero antes de entrar en la cocina, allá tenemos nuestra casita que dormimos 2 o 3 noches hasta ahora. Se llama Casa Geodésica y está construida por materiales muy naturales. Todo acá está en equilibrio con la naturaleza y acá estamos llegando en la cocina. Hola Urbano, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Un gusto. ¿Vos vivís acá? Aquí vivo yo, Perfecto. En la naturaleza dentro. inmerso en la naturaleza. Perfecto. ¿Cómo tuve esa idea, construir ese lindo lugar? Viajé mucho tiempo por el mundo. Soy antropólogo y trabajé en muchas comunidades indígenas en Paraguay, en el Amazonas, en varias otras partes del mundo. Entonces, de cerca estuve con ellos y con las plantas medicinales y la valoración alta que ellos dan. Fui recogiendo toda esa información. En un momento que ya no quise viajar, quise detenerme y se creó este ashram. Perfecto. ¿Y qué estás cocinando acá? Aquí estamos cocinando poroto producido por nosotros aquí. Y bueno, y allá en la mesa tenemos, acompaña esto, una deliciosa ensalada, todo en nuestra producción. ¿Qué tiene dentro? El poroto solamente tiene poroto, 2 ajos y una hoja de laurel. Y ahí está hirviendo. ¿Y dónde encontraste estos materiales? Y todo tengo aquí, Todo lo acá. cultivo. Todo acá. Y aquí está la ensalada que tiene la tierra, lechuga, rúcula, cebolla, tomate, zanahoria, todo también producido aquí por nosotros. ¿Y las frutas también? Las frutas también son nuestras, frutas verdes, estas son banana, burucuyá especial, maní tostado también nuestro, bueno, todo es y aquí. Probamos ya maní. Sí. Es Yo delicioso. Siento una cosa específica con maní. ¿Cómo se llama? Una salsa, ¿no? No, un queso vegetal hacemos queso nosotros. vegetal. Nosotros hacemos queso vegetal con maní, que es justamente el maní activado. 3 días se deja en agua, se le cambia todos los días. Y después al tercer día se elabora, se licua, se metiéndole con muchas especias. Perfecto. ¿Podemos hacer un tour con vos acá para que muestres un poquito del lugar? Con mucho gusto. Pero primero quiero preguntar algo. Sí. Estás cocinando con comida saludable. Sí. ¿Qué significa esto? Bueno, la comida saludable significa que comida que le va a nutrir y le va a curar a las personas. Hoy día las personas viven con miles de ajetreos, tensión, estrés y mala nutrición. Solo vive con comidas industriales, procesadas, con muchos conservantes y no le hace bien al cuerpo. Entonces da mucha depresión, da miles de otras cosas que no queremos ni hablar de eso. Y bueno, de ahí que nosotros solo comemos productos de la tierra nuestro aquí. De la tierra, que puedo ver que no tenés zapatos. Ah, ¿Qué sí. es esto? Y no tengo zapatos porque yo necesito pisar el suelo para absorber la inteligencia del suelo. Sea mejor. Es mucho mejor, ¿Así? Entonces vos estás. Así es mejor. Por Lo favor, mismo. así tiene que ser. Aquí los que llegan están invitados a sacarse sus zapatos para caminar, soltar sus energías y absorber esa inteligencia que tiene el suelo. Entonces puede llegar aquí cualquier persona de cualquier país para vivir esta experiencia. Y bueno, aquí llegaron unos griegos, están unos argentinos, están unos norteamericanos, están unos paraguayos, porque es también, nosotros invitamos a inmersión en la naturaleza, vengan a 24, 48, 72 horas o una semana, le vemos un paquete especial y le nutrimos y ustedes mismos se van a nutrir con la naturaleza también. Un lugar que tiene muchas plantas y legumbres, Verduras y principalmente el vivero es el jardín medicinal dedicado para el buen vivir. Jardín medicinal para el buen vivir. Aquí están nuestros plantines, todos los plantines medicinales, las plantas nativas. ¿Cómo se llaman? Este es yaguarundí, poderoso para el asma, los problemas respiratorios. ¿Lo comes? ¿Qué haces con él? Este se hace una infusión con ese, pero también este sirve para meter al horno y cocinar arriba las comidas para no usar aceite. ¿Cómo haces la infusión? La infusión, una hoja como esta, se pone en un vaso, en una taza, se le echa agua caliente encima. ¿En un vaso así? Sí, en un vaso. ¿Con agua así, caliente? Sí, agua caliente y ahí se espera 5 minutos y se puede beber. Se le puede agregar miel si es orgánica, si no, no. ¿Podemos llevar la hoja? Sí pueden llevar. Y esta es una de las plantas más poderosas. Puedes probarlo. Yaguareteca, puedes masticar. Es amarga como la vida. Pero
le ayuda a digerir a las personas y es bueno para la microbiota. Es de verdad muy amarga. Yaguareteca A, la planta del tigre, La planta del tigre en guaraní. en guaraní. Wow, Sí. qué bueno. ¿Y después qué haces? Y ¿Lo comes? lo comes o tiene que tragar su saliva. Eso ayuda para la microbiota y equilibra triglicéridos y colesterol. Wow. Muy, muy amargo. Esa es. Y bueno, después tenemos otras 10 plantas aquí, ¿no? 10 plantas medicinales, 5 plantas nativas del suelo nuestro y 5 introducidas. La cultura paraguaya es amante de las plantas, entonces fue introduciendo también muchas otras con el tiempo. Bueno, estas son las plantas que tenemos. Ahora quiero mostrarle lo que es. Hacia allá tenemos la mandioca que nosotros cosechamos para la comida y aquí tenemos el vivero, esto es la huerta. Entonces aquí, huele un poco lavanda. Lavanda. Muy bueno. El olor. Huele un poco espartillo, ese para bajar la presión para las personas que se les subió la presión. ¿Cómo que lo usas? Y se hace una infusión también. Una infusión. Sí. Perfecto. Bueno, y aquí tenemos por ejemplo ¿Lechuga? las lechugas. Vamos a cosechar una lechuga. Vamos a cosechar esta. Está bien en forma. Vamos a llevar esta lechuga. La rúcula se cosecha así, ¿no? No le arrancamos todo, sino que le arrancamos así, le cortamos. ¿Vos plantaste Sí. todo eso? Huele un poco. Todo nosotros plantamos aquí. ¿Puedo comer así? Sí, se puede comer así, es orgánica. Todo es orgánico acá. Todo es orgánico. Máximo que puede tener un poco de arena, pero eso no te va a hacer mal en la vida. ¿Este conocen? Este es time. Sí, exactamente, timo. Timo. Sí. Perfecto. Tenemos en Grecia también, pero Sí. parece un poco diferente. Sí, porque he visto yo materiales de Grecia y he visto ahí también. Después tenemos la zanahoria, que también vamos a consumir Hay también hoy. tomates. Tomates también, ¿Pepinos? pepinos también, pepinos ya coseché. ¡Wow! Bueno, ya sí, ¿verdad? ¿Casi Esta es la zanahoria. La zanahoria. Sí, zanahoria. ¿Hay más? Sí, sí, hay muchos. ¿Puedo sacar también? Sí, arranca uno. Mira, ¿Dónde está? agarra esta planta. Con cuidado, allí? sí, despacito, levanta, estira. Eso. Wow. Un presente de la tierra, ¿sí? Regalo. Sí mismo. Y bueno, y así también, por ejemplo, este es chiquitito, pero es así, una remolacha, ¿no? Y así. Luego vamos a sacar los perejil. También perejil cortamos así nomás. Perejil. Perejil. Entonces, Recémolo. todos los días, Muy bueno. Todos los días. frescos, Todos los días de nuestra vida tenemos frescas fresco. zanahorias, tomates, lechuga, todo. Sí. Aquí ya vamos a ir sacando un tomate que va madurando. Entonces ya se va sacando. Y así. Esta es la vida aquí. Bueno, Cosechar y llevar de aquí a la cocina para procesar. ¿Cuál es la área total de este espacio? Bueno, nuestro vivero y con todo hasta el arroyo tenemos 12 hectáreas. 12 hectáreas. Sí. Y también el arroyo está dentro del espacio. Está, el arroyo es el límite. Después del arroyo ya es de la comunidad. ¿y cómo que pones agua en las plantas? Sí, se le riega diariamente. Ayer no se regó porque había llovido el domingo. Hoy a la tarde por ahí ya tienen que regar. Y bueno, es eso, ¿no? Eso es Es nuestra eso. producción. Esa es Perfecto. para nuestro plato. Los regalos de la tierra. Regalos de la tierra. La maravilla de la tierra. Esta es tu casa mismo, ¿verdad? Sí. Entonces, esta está hecha por materiales naturales completamente. ¿Estas botellas? Y bueno, estas botellas son la entrada de luz, ¿verdad? Ajá. Para la luz. Pero también tiene un símbolo. Si miras bien, es todito así, ¿verdad? Para los mbudá guaraní, esa imagen es la salida del sol o el camino del sol. Y en guaraní le dice ñemandurape. Ese es el símbolo mbudá de todo lo que es la salida del sol. Ya junto con esto forma una mariposa, la mariposa primigenia,
Entonces tiene una historia y una profundidad antropológica. Esos simples diseños forman parte de 60 diseños de los Mbuyá guaraní. La pared en sí tiene un esqueleto de tacuara, bambú, que se echaba aquí en nuestro patio, y luego se trabaja con tierra roja, ceniza, y bueno, y se pone bosta de vaca y varias otras cosas como para crear eso, ese compactar, y se va tirando, se va trabajando sobre eso. Perfecto. Y después se revoca, lleva tiempo, pero es así. ¿Y el techo? Y el techo es de paja. De paja. Sí, la paja se cosecha aquí en el patio también y se seca y todo eso. Tengo una pregunta. Sí, Más o menos, ¿cuántos días necesita una persona para desconectarse? mira, Sí. hay bases. Por ejemplo, 24 horas es el primer nivel. ¿Por qué? Porque 24 horas te permite ver el atardecer en la noche, despertarte en un lugar fuera de tu espacio, ver el amanecer. Entonces, hacer el ritmo y la rutina de 24 horas, comer, desayunar, almorzar, merendar, cenar, todas esas cosas. Ese es el primero, enseñarle a la gente que hay 24 horas de actividades que uno puede ser saludable para su vida. Esa es lo que más le conviene a los asuncenos que suelen venir, porque le queda bien. Viene un sábado y vuelve el domingo descargado. Todavía más, hay una segunda, la opción B es 48 horas, venir viernes a la tardecita y retirarte domingo a la tardecita. Tenés 48 horas de mimos, de cuidado y también de momentos de conversación. La conversación, sentarse en la mesa a conversar de cosas de la salud es fundamental y es también un recurso medicinal. Perfecto. Escuchar a las personas y escuchar sus perplejidades. Y escuchar a los pájaros y todos los animales Sí, que hay aquí dentro, porque es muy interesante para nosotros que hemos pasado unas noches ya acá. Y es exactamente como si fuera en, no sé, en el medio de la naturaleza, Y no durmiendo solo los perfecto. pájaros, también los árboles. Los bambú, los que bambú, sí. Hablan su también. ruido, sí, así mismo es. Pero queremos preguntar, ¿dónde se puede esta gente que va a venir, dónde se puede quedarse? Entonces, nosotros tenemos aquí la zona camping. La zona camping incluye este espacio preservado, cerca de todo, cerca de los baños, baños muy simples, baños modernos, la ducha, la cocina que ustedes ya vieron, que es bien espartano. Sí. No sé si en Grecia se usa ese concepto de la sencillez, lo mínimo. ¿Y el agua? Sí, es Y el sencillo. agua es agua aquí de la fuente local, entonces es agua también limpia. Nosotros ponemos en estas botellas para las que la gente, en ese ahí, para que pueda servirse, son aguas de manantiales, entonces son aguas limpias. Y bueno, y aquí se puede compartir. Este es el espacio que la gente puede venir a ayudar, la gente que viene ya en el full immersion también está invitado a acercarse media hora antes de servir la comida para ver el proceso de elaboración final y de ayudar. Forma parte, aunque pague igual tienen que ayudar, eso no está el hecho de ayudar, pasar construir junto la comida, quizás no cocinar juntos, pero al menos preparar la mesa, poner la taza del café, eso está dentro del full Es immersion. una lección. Es Una una lección. lección, una invitación. ¿Y aquí? ¿Qué tipo de cocina es? Y bueno, es una cocina leña, nosotros trabajamos solo con cocina leña, comida hecho y elaborado justamente en leña, a leña. Y en un proceso que nosotros le llamamos, que es ingletizado, que es slowmente, lentamente. Entonces, un poco que esa es la invitación. Aquí nada se hace, nada es instantáneo, nada se hace rápido. El café hay que cebar, no café instantáneo. Y todo tiene que ser así. Este está a punto. Miren cómo salió. Justito, frijoles. Frijoles. Perfecto. Bueno, entonces una persona puede venir acá y alquilar esta casita donde estamos hospedados en este momento, o se puede acampar. O puede traer su carpa y acampa. con carpa. Algunos hasta pueden traer solo hamaca si no quieren si quiere, le damos 2 árboles y ahí instala su hamaca. La conexión con la naturaleza a veces invita. Hay gente que viene, no trae carpa, pero quiere dormir afuera y bueno, trae su bolsa de dormir y duerme ahí en ese templito. Bueno, nosotros invitamos a la gente aquí justamente para que se despoje de muchas ataduras y pueda estar en un lugar seguro, limpio y saludable.
Entonces, desde ahí la invitación es esa, acercarse a eso. Y cerca del arroyo también. Sí, que vamos Y a visitar. muy cerca del arroyo. Sí. Acabo de preguntar Urbano sobre mi agua porque yo pone el agua en una botella plástica y pregunté si es malo esto que Sí. hice. Y bueno, en verdad es muy malo. ¿Por qué? Porque el plástico está ahí. A veces está en el depósito, en el sol o en la lluvia, en la intemperie y absorbe todo. Después se vende y te viene en la ladera fresquita. Pero, ¿qué propiedades puede tener si ha pasado por miles de avatares, miles de climas, miles de temperaturas? Y después, ¿de dónde viene? El plástico de por sí ya se ha encontrado también hasta partículas de plástico en la sangre, entonces quiere decir que está en todos lados, hay que evitar. Hay que usar vidrio, señores, todo tiene que ser en vidrio. Eso tiene que ser una recomendación. Y bueno, con relación a nuestro servicio aquí es muy simple también. Nosotros hablamos de comida saludable. Lo saludable implica que el aceite que vamos a tomar tiene que ser, no le hago propaganda a la empresa, pero sí le hago al producto, que es aceite de oliva extra virgen. En todo caso podemos usar aceite de coco también. Sin cocinar, ¿sí? Sin cocinar, crudo tiene que ser ya para la ensalada o ya directamente para... ¿Por qué crudo? ¿Y por qué? Porque el aceite al quemarse químicamente se transforma en otro producto, ya no es aceite. Entonces, un producto ya quemado es dañino para el organismo. Todos los productos fritos o aceite quemado se transforman en otra cosa. Seguramente le dan más gusto a la comida, pero nosotros trabajamos en otra forma, buscamos otros tipos de gustos. ¿Y azúcar? Azúcar tampoco, azúcar nosotros no usamos. Al límite, si hay gente que es demasiado todavía dependiente, pues bien, que use miel de abeja y que sea orgánica, miel de abeja orgánica. Y es un producto de ustedes de acá, ¿verdad? Nosotros también producimos miel de abeja aquí. Perfecto. La recomendación es que no se use azúcar. ¿Sobre harina? Y harina, lastimosamente nuestra harina ya no es la harina de antes, una harina transgénica y castigada. Entonces no tiene los mismos nutrientes, le agregaron productos químicos que no nos sirve. Entonces la harina ya está contaminada. Nosotros tenemos que usar otras cosas, podemos usar almidón, podemos mezclar con otras cosas, podemos usar miles de otras formas, podemos usar semilla de zapallo, hay tantas cosas de cuál sacar harina. La gente está con la harina del trigo y la harina del arroz y en esas cosas. Poroto con patata dulce y una ensalada que parece muy rica. Y aquí tenemos pepino. Y Urbano nos dijo que muchas personas lo usan como cuchara. ¿Cómo que es? Riquísimo. Vamos a disfrutar esa comida. ¿Y aquí qué tenemos en este espacio urbano? Y bueno, y nuestro vivero que ustedes vieron primero se muda aquí. Aquí está todos los productos que nosotros cultivamos y vamos cosechando con buenas prácticas. Ese tan amargo que ustedes vieron es este, el yaguarete acá. Es tan amargo Sí. El amargo que comimos antes, la planta, entonces Sí. se Ya está hace un secado, mate. molinado y está aquí para la gente de la ciudad. Perfecto. En todo caso también podemos tener este en tintura madre. Tintura madre ya se le sacó sus propiedades y bueno, y este en gotitas se puede tomar la gente. ¿Y qué hace? Y es la misma cosa, solamente que no es infusión, se hace tintura madre también. Y bueno, y aquí tenemos el hibisco, grosella, rosella, o tenemos la corteza de cedro. Esto, por ejemplo, toda esta zona es para dolores de cabeza. Esta es la cáscara en burucuyá, excelente para adormentarse. La gente que tiene problemas para dormir, entonces puede usar este. La gente un poco estresada por la ciudad, por los cambios, por esto que aquello, puede usar un poco de cáscara de mandarina. Ah, qué bueno. Qué Entonces, bueno, que le Lore. relaja automáticamente y le Wow. hace pensar cosas optimistas. ¿Y este es un aceite que es? ¿Una infusión? Este es un preparado, alcohol con romero. También se puede usar caña con romero y está excelente para masaje, articulaciones, dolores y esas cosas. Después, por ejemplo, el urucú excelente, es una semilla poderosa, se puede usar como cosmético para pintura, como usaban los indígenas, como también se puede hacer aceite de este para bronceado, o también puede ser para alimentación, se puede usar para sustituir el tomate y esas cosas en época que no hay tomate.
¿Y estos productos una persona puede encontrar solamente aquí? O... Y prácticamente estos productos se encuentran, bueno, por ejemplo, Yaguareteca puede encontrar en varios lados, pero así con las buenas prácticas y orgánico, nosotros ofrecemos. No sé si otros ofrecerán. ¿Entregan? Entregamos también, hacemos por delivery, la ¿Cómo? gente llama, entra en nuestro portafolio, la gente entra o si no llama directamente en nuestro número y solicita. ¿Cuál es el número? ¿O Y página web? sí, en la página web está ser/Itacurubí, pero también tenemos, por ejemplo, después el 0982 41 66 90 que le atendemos y en 24 horas reciben. Te estoy hablando en Asunción y un poco, cuando el Chaco lleva 2 días para llegar. Después también nosotros producimos conocimiento. La producción de conocimiento es importante en esta época y aquí está. Este es nuestro segundo libro, el libro del bosque, la continuación del libro de las hierbas preciosas. Y bueno, y así. Después tenemos un puzzle aquí, rompecabezas con 20 plantas. Este hacen otros amigos que también se dedican a eso, de 20 plantas espontáneas y comestibles, medicinales, para conocer más. A la sombra del guayabo es más bien una novela de amor y de política. También de mi autoría, Ajá. Pero por decirte, ¿verdad? Que también está lleno de plantas. Las plantas es nuestra virtud mayor. Perfecto. Muchas Y bueno, gracias por Muchas mostrar todo gracias. esto Es a muy nosotros. interesante todo esto y también ver este espacio por dentro, porque de verdad es muy interesante ver que todavía existen casas que están construidas en Y va a haber más tanta casas en manera, el futuro. sí, muy Ojalá. natural. Nosotros somos chicos de la ciudad, Sí, desafortunadamente, es pero verdad. queremos pasar más tiempo en la naturaleza y con ingredientes más naturales y descalzos. Claro. Sentir la tierra y la energía positiva. Muchas gracias por todo. A ustedes, por favor, gracias. Bienvenidos.